Vamos a partir entonces con la determinación de punto de fusión. Es una forma de caracterizar los compuestos y de caracterizar y de saber la pureza del compuesto que nosotros tenemos, ¿ya? Y vamos a ir por parte, ¿ya? Entonces vamos a ver el día de hoy, bueno, aquí está el índice, vamos a ver qué se entiende por punto de fusión, el comportamiento que tiene el punto de fusión, después vamos a hablar un poco del llenado del capilar y les voy a explicar lo que es un capilar, les voy a mostrar lo que es un capilar. Después vamos a ver lo que es la calibración del termómetro, porque con el termómetro nosotros medimos las temperaturas en el laboratorio. Vamos a ver el procedimiento del laboratorio, con videos obviamente, y finalmente les dejo todos mis contactos por si se quieren comunicar conmigo. Si no se quiere comunicar conmigo, simplemente se salta esa slide. Ya, entonces, ¿qué vamos a entender nosotros por punto de fusión? Antes, cada vez que ustedes vean este símbolo en la presentación, indica que hay más información o hay botones interactivos, ¿ya? Fíjense en que yo toqué y dice que aquí hay botones interactivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de punto de fusión, siempre tenemos en mente que es un valor exacto, ¿ya? Pero realmente nunca nos referimos a un valor exacto. De hecho, cuando hablamos, para hablar más correctamente de punto de fusión, nosotros debiéramos hablar de un rango de punto de fusión. ¿Por qué? Porque en teoría nosotros lo que hacemos es ver un inicio del cambio de estado, porque eso es lo que estamos haciendo, estamos cambiando de estado, y vemos cuando se convierte toda nuestra muestra, que está en un capilar, que después vamos a ir viendo, a lo que nosotros queremos ver, que es el estado superior, ¿ya? O el estado que viene después. Partimos de sólido, llegamos a líquido, ¿ya? Entonces acá dice que el punto de fusión, o más correctamente, el rango de punto de fusión de un compuesto orgánico cristalino está determinado por las fuerzas intermoleculares entre sus moléculas. Y aquí vamos a recordar un poco química general. Vamos a ver que existían fuerzas intermoleculares tales como puentes de hidrógeno, las interacciones dipolo-dipolo e interacciones de Van der Waals. Ahora, si ustedes no recuerdan estas interacciones, yo sé que se ve chiquitito, creo que no le puedo hacer zoom a la imagen. Vamos a recordar que son todas las interacciones intermoleculares, obviamente son de tipo no enlazante, por eso yo no coloco en mi presentación enlace de hidrógeno, sino digo puente de hidrógeno, porque no es un enlace como tal, es una interacción. Y vamos a encontrar que, por ejemplo, tenemos las que son de tipo John dipolo, ¿ya? Y aquí está su respectiva energía. Tenemos los norteamericanos en inglés sí le dicen enlace de hidrógeno, que fíjense bien, ahí está el valor. Tenemos dipolo-dipolo, John dipolo inducido, dipolo inducido y las fuerzas dispersivas del otro, ¿sí? Esas son las principales que nosotros vamos a revisar y aquí están los correspondientes ejemplos por si acaso, ¿sí? Y aquí muestra un poco lo que ocurre. Por ejemplo, la carga de un John con una carga de un dipolo. El puente de hidrógeno es un enlace polar de hidrógeno con la carga o con un dipolo producto de elementos electronegativos como principalmente nitrógeno, oxígeno y flúor. De hecho, en algunos casos ustedes se van a encontrar que no se habla de puentes de hidrógeno cuando es con flúor, sino se habla directamente más bien de puentes de halógeno, ¿ya? Pero ese es otro tópico. Tenemos la de dipolo-dipolo, que es entre cargas dipolares. Después tenemos la de John dipolo inducido, en donde tenemos que una carga polariza la nube electrónica. Después tenemos la que es cuando un dipolo polariza la nube electrónica. Y finalmente las fuerzas dispersivas del hondo o de dispersión del hondo es cuando las nubes se polarizan momentáneamente, las nubes electrónicas de una molécula se polarizan momentáneamente, ¿sí? Dice, estas fuerzas entonces mantienen a la molécula junta en una matriz cristalina ordenada. Entonces estamos hablando un poco del estado sólido. Y deben ser superadas para que las moléculas entren en la fase líquida menos ordenada. Recuerden ustedes que cada vez que nosotros nos referimos a un sólido, lo que siempre nosotros decimos es que el sólido siempre está empaquetado, las interacciones y está en una especie de orden. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer al ir calentando, aplicando energía al sistema, es romper esta interacción y por lo tanto llegamos a un estado que es mucho más desordenado en ese sentido, ¿ya? La polaridad, además, la gran superficie molecular de la molécula y la alta simetría molecular se asocian con mayores fuerzas intermoleculares y por lo tanto con puntos de fusión más altos, ¿sí? Entonces, a mayor polaridad, puntos de fusión más altos. Veamos un ejemplo. Si yo tengo el metanol, ¿tiene una molécula polar? Claro que sí. ¿Tendrá un punto de ebullición alto? Más o menos. ¿La molécula de agua es polar? Bastante polar. ¿Tiene punto de ebullición alto? De fusión, perdón. Estaba pensando en más menos, ¿ya? Recuerden que los compuestos orgánicos no tienen ni puntos de ebullición ni fusión muy altos, comparado con, por ejemplo, los metales, que tienen puntos de fusión o de ebullición sobre los mil y tantos grados. Acá vamos a hablar de a veces 20 grados o incluso negativo,
a 80, 60 grados en promedio, por ejemplo, en el caso de la ebullición, ¿ya? O hay algún otro compuestos que funden en los 100, 120, qué sé yo, 80. Bueno, va a depender mucho del compuesto, ¿sí? Además, acá hay otro esquema que me pareció súper interesante presentárselo, porque cuando uno siempre presenta esto de las interacciones intermoleculares, uno nunca muestra cómo las va a reconocer. Me gustó mucho esta tabla porque les dice, por ejemplo, ¿hay iones presentes? No. Entonces, ¿hay moléculas presentes? No. Entonces, simplemente las únicas fuerzas que pueden haber son las fuerzas de dispersión de London. Ahora, y ustedes van clasificando, por ejemplo, si les digo, ¿hay iones presentes? No. ¿Hay moléculas presentes? Sí. ¿Hay átomos de hidrógeno unidos a nitrógeno, oxígeno, flúor? Y aquí hay dos opciones, ¿no? Entonces la interacción es dipolo-dipolo, y si es sí, es puente de hidrógeno. ¿Ya? Entonces me pareció que era muy bueno. Y además va clasificando la interacción en función de la intensidad de la interacción, ¿ya? Entonces partimos con las fuerzas de London, que son las más débiles, y llegamos a enlace iónico, que es mucho más fuerte, ¿ya? Sí, enlace iónico. Ya, sigamos. Ahora, el punto de fusión tiene un comportamiento y va a depender de varios factores que afectan o modifican el comportamiento del punto de fusión. Entonces dice, el punto de fusión es generalmente reproducible para un compuesto puro, y lo que hacemos nosotros en el laboratorio es eso. Lo que vamos a hacer, o lo que debiéramos hacer, y lo que debiéramos haber visto en el simulador, que lamentablemente no está funcionando, es que nosotros pescamos un compuesto y determinamos su punto de fusión. Y nosotros después lo debiéramos comparar con algo. ¿Con qué? Con la literatura, con algún handbook. No sé si conocen los handbooks. Los handbooks son libros que tienen tabulados puros datos físicos y algunas propiedades químicas, y son como la gran enciclopedia de datos, de mucha información, ¿ya? Y entonces nosotros debiéramos ver que, no sé, el compuesto tanto tiene un punto de fusión 20, pues ya estoy exagerando, y a mí me dio 19, entonces decir que mi compuesto está más o menos puro, entonces siempre hay un margen de error. Ahora, si yo veo que en la literatura dice que el punto de fusión es 20 y a mí me da 10, es que decir que hay un problema, ¿ya? Entonces dice, los compuestos relativamente puros normalmente se funden en un estrecho rango de temperatura, de 0,5 a 1,5 grados Celsius. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hablar de rango de puntos de fusión y no de punto de fusión como tal? Bueno, ahí está el rango de temperatura, o sea, entre 0,5 y 1,5 es lo que más nosotros debiéramos ver entre una temperatura mínima y la temperatura máxima, ¿ya? Dice, mientras que las sustancias impuras a menudo se funden en un rango mucho mayor. Esto es súper común, que a ustedes les suceda que en el laboratorio están determinando el punto de fusión y dicen, profe, acaba de cambiar de estado, aparece una burbuja, ya, el registro, punto inicial. Profe, llevamos 10 grados por encima y todavía no funde completo, entonces significa que algún problema hay. ¿Y por qué ocurre una contaminación? En general, los reactivos que uno dispone del laboratorio, como son de uso común, es típico que nos faltó la persona que dice, voy a devolver un poquito al frasco, se me pasó cuando saqué, ya, ese es el principal error, nunca se hace eso. O simplemente empiezan a tomar las cucharas, espátulas, como le quieran llamar ustedes, espátula es el nombre correcto, y la empiezan a llevar de un reactivo a otro. Entonces finalmente tenemos un reactivo que está totalmente impuro. Ahora, es malo que tengamos reactivo impuro porque nos da un error bastante grande, pero es bueno que los tengamos también porque podemos explicar sus causas, ¿ya? O por qué están tan impuros. Dice, la presencia incluso de pequeñas cantidades de impureza puede deprimir el punto de fusión. No es que el punto de fusión se ponga triste, sino se refiere a que el punto de fusión disminuye en su valor real unos pocos grados y hacer que se produzca la fusión en un rango de temperatura relativamente amplio, que es lo que les decía yo. A lo mejor el punto de fusión del ácido, no me acuerdo cuál es el del ácido benzoico, voy a exagerar, 120. Entonces, por ejemplo, está impuro el ácido benzoico y a mí me da que el punto de fusión fue 110 y el rango partió en 100 hasta 110, ¿ya? Entonces eso está contaminado. Dice, agregar cantidades mayores de una impureza generalmente causa un mayor efecto en el punto de fusión. Obviamente, a ustedes se les entrega en el laboratorio una muestra que estaba contaminada y muy contaminada y usted trataba de ver qué es lo que era. ¿Ya? Yo sabía lo que era porque lo tenía, pues tenía el patrón real y tenía el contaminado. ¿Con qué lo contaminaba? Con lo que se me ocurriera. Ya, vamos. Ahora, ¿cómo medimos el punto de fusión? Bueno, hay varias formas de medir el punto de fusión. Hay aparatos o instrumentos, mejor dicho, destinados a medir puntos de fusión que utilizan diferentes rampas de temperatura. Entonces modifica, coloca su capilar, después les voy a mostrar lo que es un capilar, y usted puede determinar el punto de fusión mirando a través de un mirilla. No, tiene otro nombre, pero vamos a decir de una mirilla. Usted mira y dice, sí, y tiene una especie de aumento, entonces uno lo ve clarito.
Ya, ese método muy moderno no lo tenemos nosotros usamos un método mucho más artesanal, no sé si artesanal porque se utiliza, pero mucho menos complejo. Este es un capilar. Sé que bueno, hay varias formas de hacer un capilar. ¿Se acuerdan cuando vimos material de vidrio que yo les mostré que habían unas, y Pablo también me parece que lo mostró, vimos o hablamos de las varillas de vidrio? Bueno, hay dos tipos de varillas de vidrio, una que es sólida en su composición y la otra es tubular, es un tubo de vidrio. Ahora, ese tubo de vidrio con el mechero de Bunsen, usted lo calienta y puede estirar el vidrio, estirar y hacer un capilar. ¿Eso se puede hacer en el laboratorio? Sí. ¿Tenemos varilla de vidrio? Sí. La forma más fácil es comprar capilares de hematocrito, que son los que están viendo en pantalla, que es mucho más fácil de hacer. ¿Cuál es la única diferencia? Bueno, de partida viene listo, pero viene abierto por ambos lados. Nosotros tenemos que sellar un lado. ¿Dónde lo sellamos? Simplemente en colocando el extremo que queremos cerrar en la llama azul del mechero de Bunsen, ¿sí? Ahora, estos capilares de hematocrito se llaman capilares porque realmente son muy pequeños. Yo no recuerdo si el diámetro interno era 0,2 o 0,3 milímetros. No, ni siquiera es un milímetro, por eso es un capilar, es muy, muy pequeño. Y es sumamente común que se les quiebre cuando lo están colocando en el termómetro. Yo me estoy adelantando un poco lo que viene, pero se los voy a explicar con detalle. Además, entonces dice, una pequeña muestra es esencial para determinar puntos de fusión precisos. Las determinaciones del punto de fusión realizadas con demasiada muestra llevan a obtener un amplio rango de fusión porque se requiere mucho más tiempo para fundir la muestra completa, ya que la temperatura continúa aumentando mientras la muestra se funde, ¿sí? Y por eso siempre nosotros en laboratorio recomendamos llenar el capilar con una cantidad X determinada de muestra. Y la muestra ideal, que es lo que viene ahora, para un punto de fusión es de solo 2 a 3 milímetros de altura en el tubo capilar. Comprenderán que si el capilar es tan pequeño, nosotros tenemos que tener nuestro sólido bastante homogeneizado y fino para que entre en este capilar. Después yo les voy a mostrar en un video cómo se llena, porque es genial y entretenido cómo se llena. Ahora, ¿cómo hacemos que nuestros sólidos, que en general no son tan pequeños, sean finos? Se le ocurre a alguien que material de laboratorio que ya vimos serviría para tener un polvo fino y homogéneo. No recuerdo el nombre, pero era como un cuenco que tenía una... ¿cómo se le puede llamar? Algo con lo que moler. Es que no puedo encontrar la palabra. Se llama mortero. Eso. Es un mortero con un pistilo, ¿sí? Eso. Eso es, sí, exactamente. Así mismo se hace. Muy, muy parecido. De hecho, ustedes en sus casas, si te van a sus casas o le preguntan a su mamá, los que vivían con su mamá, pregúntenle si tienen un mortero, el mismo que usamos en el laboratorio. Mortero es el cuenco, como dijo, no sé quién fue porque no los veo. ¿Quién fue? ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Fue Javiera. Javier. Ya, súper. Ustedes pueden ver que tienen el cuenco, como dijo la Javiera, que es el mortero, y para machacar, utilizando el término machacar, para triturar, que es el término real, utilizamos esta piedra más grande que en laboratorio y se conoce como pistilo, ¿ya? Ahora, vamos a ver cómo se llena el capilar, ¿ya? Y aquí voy a colocar un pequeño video preparando la muestra. Ahí está, ellos también utilizan tubos, ellos compraron tubos de capilar porque los venden, ahí está, finito, ¿ven? Ahí está sellado por un extremo, hay algunos que vienen listos, ¿ya? Entonces la señora, está colocando una pequeña cantidad del material en un vidrio de reloj. ¿Ya? Está colocando ácido benzoico. A veces no están disponibles en el mercado los capilares y se compran los de hematocrito, que son muy similares. Fíjense bien, aquí está agregando la muestra y lo empezó a golpear por el lado abierto. Tenemos que hacer que llegue a la parte cerrada del capilar. ¿Cómo lo hacemos? Con una varilla de vidrio que nos sirve de caída. Y se hace así, miren, pum. No sé si lo va a mostrar. Pero se lanza y rebota, se lanza y rebota. Y con el rebote empieza a caer la muestra a la parte de abajo del capilar. Y ahí está, ahí ya lo llenó. 2 o 3 milímetros, ya. Ahora, como nosotros vamos a utilizar un método que no utiliza un aparato para determinar o un instrumento para determinar digital para medir la temperatura, nosotros lo vamos a hacer con un método que se llama o que emplea el tubo de Thiel y se los voy a mostrar después. Pero tenemos que tener cuidado. Ocurre generalmente que los termómetros en el laboratorio están ya
descalibrados con respecto a su función inicial o con los parámetros iniciales y tenemos que calibrarlos. Pero ¿cómo se calibra un termómetro? Primero, el termómetro de laboratorio tiene distintos rangos de temperatura. En general se van a encontrar con los que van de menos 50 a 200, 300, incluso 400 grados Celsius. O sea, la escala es más o menos grande, el rango de trabajo más o menos grande, porque efectivamente no nos serviría un termómetro que llegue hasta 100, porque si estamos usando un líquido que funde a 120 no lo podemos medir, o si estamos esperando a que algo funda a los 200 grados no lo podemos medir, ¿ya? Entonces primero eso es lo que hay que tener cuidado. Ahora, hay que calibrar el termómetro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero les voy a leer lo que dice a continuación, que es parte de la literatura, que dice: la precisión de una determinación de temperatura no es mejor que la precisión del termómetro. Es decir, que si el termómetro está bien calibrado y el termómetro es preciso, mi medición de temperatura es precisa. Dice: no se puede asumir que un termómetro ha sido calibrado con precisión. Los termómetros pueden dar lecturas de temperatura entre 2 a 3 grados Celsius de error, ya sea subestimando, es decir, por encima del valor real, o 2 a 3 grados por debajo del valor real, o sobreestimando 2 a 3 grados por sobre el valor real, e incluso esta división podría ser aún mayor. Y es verdad. Incluso en algunos casos los termómetros están tan malos que usted está registrando la temperatura y no se dilata correctamente el mercurio y hace una especie de salto, ya ese termómetro está inservible. Y así nosotros vamos entendiendo o vamos conociendo en el laboratorio de manera experimental qué termómetro está malo. Aparte de los que se quiebran, que eso sabemos que ya no funciona, cuando tú estás midiendo algo y ves que se te salta la escala de 60 a pasó a 100, es porque el termómetro está muy malo, ¿ya? Dice: cuando se ha completado una determinación del punto de fusión, se espera obtener un resultado que duplique el resultado mostrado en un manual o en la literatura original. ¿Qué es lo que les decía yo anteriormente? Usamos valores tabulados para poder entonces comparar nuestros resultados experimentales. Y esperamos que, obviamente, si bien hay un grado de desviación o de error, este no sea tan grande. O sea, si el compuesto X funda a los 120, nosotros podríamos esperar o 119 o 118, más o menos, o 121. Pero no debiéramos tener valores tan distintos como 125 o 130 cuando el real es 120, o 90 cuando el real es 120. O sea, ahí tenemos que tener cuidado con eso. Y por lo tanto tenemos que calibrar el termómetro. Pero ¿cómo se calibra el termómetro? Vamos para allá. Dice: sin embargo, no es inusual encontrar una discrepancia de varios grados con respecto al valor de la literatura, que es lo que les dije anteriormente. Dice: tal discrepancia no indica necesariamente que el experimento se haya realizado incorrectamente o que el material sea impuro. Fíjense bien que exime de responsabilidad al que realizó el experimento o la calidad del reactivo químico empleado. Dice: más bien puede indicar que el termómetro utilizado para la determinación tenía un ligero error. Dice: la mayoría de los termómetros no miden la temperatura con perfecta precisión. Para determinar valores precisos se debe calibrar el termómetro. Vamos. Dice: esta calibración se realiza determinando los puntos de fusión de una variedad de sustancias estándar con el termómetro. Y esto es lo que se hace en el laboratorio. Si bien se llama determinación del punto de fusión, el propósito de este práctico es calibrar el termómetro para que después las medidas que vamos a tener en los distintos prácticos que suceden a corregir nuestros valores experimentales, ¿ya? Entonces esa es la idea. Ahora, ¿qué utilizamos para medir estos valores? Por ejemplo, podemos utilizar el agua, que sabemos que funda a los 0 grados, acetanilida, benzamida, urea, ácido succínico o ácido 3,5 dinitrobenzoico, ¿ya? Estos son valores conocidos, están reportados y son fáciles de obtener y generalmente los productos son de buena calidad, ¿ya? Dice: se traza un gráfico de la temperatura observada frente al valor publicado de cada sustancia estándar. Es decir, vamos para allá. En este eje tengo la medida que yo leí. Y fíjense bien, en el eje Y identifico el termómetro. Usted en el laboratorio le coloca su nombre. El termómetro, no sé, pues está la Javiera o está la Dana y le colocan termómetro de Dana con un papelito, termómetro de Javi, termómetro de Axel, por ejemplo, ¿ya? O de Byron, no está Byron, me parece. Y en el otro lado está el valor corregido, ¿sí? Entonces nosotros vamos a encontrar, hay una fórmula para corregir, no la quise colocar simplemente para no enredarlo un poco más. Entonces vamos a encontrar que aquí hay un comportamiento y como tenemos una línea de referencia, nosotros podemos determinar la ecuación que se adecua, que nos permite corregir nuestro termómetro, ¿ya? Dice: esta tabla se utiliza para corregir cualquier punto de fusión determinado con ese termómetro en particular. Cada termómetro
requiere su propia curva de calibración. Las sustancias estándar, por supuesto, deben ser puras para que las correcciones sean válidas. Ya, por fin, ¿cómo hacemos la medición? Acá está. Esto que ustedes ven acá, que es un tubo de vidrio con un codo, no puse la imagen real, se llama tubo de Thiel, ¿ya? Este tubo de Thiel no es muy grande de partida y se rellena con algún aceite, generalmente puede ser glicerina, alguna otra sustancia, porque necesitamos que la sustancia se caliente y no se nos evapore rápidamente y no se funda. Puede ser aceite, glicerina. Acá tenemos nuestro termómetro. Aquí este es un tapón, pero que tiene un corte para colocar el termómetro, entonces no está sellado completamente el sistema, porque a veces pasa que si lo sellamos mucho podemos aumentar mucho la presión y ¡pa! Estalló el tubo Thiel. Y acá, no sé si ustedes alcanzan a ver, este termómetro tiene adosado el capilar. ¿Con qué lo adosamos? Con rubber ring, elástico, ¿ya? Hay unos elásticos, estos que se utilizan para los brackets de los dientes, hay unos elásticos pequeñitos, sirven para esto. Hay otros, se venden gomas para colocarlo. Si no tiene goma, con manguera que se utiliza para conectar agua, para conectar el gas, se corta una pequeña franja y también se puede utilizar, ¿ya? O sea, tenemos varias formas. Lo importante siempre es lo que está acá. Ahí está nuevamente. La muestra o el fondo del tubo capilar tiene que quedar a la mitad del bulbo del termómetro. Aquí, bueno, este es un dibujo, pero debe estar como por acá. Si está por debajo, muy encima, vamos a estar cometiendo un error. Eso es lo primero. Considerar entonces que la muestra esté a la mitad del bulbo. Y además, fíjense bien, cuando se inserta el termómetro con todo esto, con el capilar, tiene que quedar de frente el bulbo prácticamente a esta unión o intercepción que tiene el tubo Thiel. Ahora, vamos a ver que se genera un flujo cuando calentamos el tubo Thiel. A ver si viene el video ahora, a ver. Ahí está, veamos cómo nos va. Bueno, ahí hace todo el procedimiento, pero voy a adelantarlo. Ella está montando, ustedes lo pueden ver. Ahí está el tubo Thiel, ahí está. Ahí lo pueden ver. Ay, propagandas. Ahí está el tubo Thiel, ella lo debe rellenar con algún aceite. Y ahora va a insertar el termómetro. Ahí está uniendo el capilar. Esto es típico que cuando lo unen casi quebró el termómetro. Bueno, esto es normal, en todo caso lo hizo con un alambre, ¿ya? Ahora, es normal o muy común que lo rompan, que rompan el capilar cuando lo adosan al termómetro, ¿ya? Ella no va a poner un tapón, simplemente lo va a colgar de esta pinza de bureta, ¿ya? Fíjense bien que uno se las va ingeniando nada más para colocar esto, ¿ya? Voy a colocar pausa en el video. ¿Ella está cometiendo algún error en este instante con algo que se vea? El uso de elementos protectores. Primero, no está usando elementos protectores. ¿Qué más? En mi dedo el mechero estaba prendido. Ahí está. ¿Por qué tiene el mechero prendido? ¿Para qué? ¿No lo necesita todavía? Muy bien. 2 errores, no debería hacer eso. Ya ahí ya acaba de introducir el sistema. La idea es que la escala del termómetro quede mirando hacia 1, porque es típico que ustedes cuando están en presencial, cuando espero que lo hagamos, ya sea en orgánica o en algún otro remedial, que hagamos por ahí, ustedes miren la escala, porque si no tiene que irse por detrás y no va a haber nada, pues, ¿ya? Entonces eso es el típico error que uno comete, ¿ya? Like this. Look carefully, the organic compound is deep enough. Yo voy a adelantar un poco. Ahí está calentando, ya. Si ustedes buscan videos en YouTube, se van a encontrar con que algunos dejan estático el mechero abajo en la esquina del codo del tubo Thiel. Ya, eso no es lo mejor. Efectivamente se genera una corriente como de convección dentro del tubo Thiel, porque se está calentando y se está moviendo el aceite, pero lo mejor es moverlo. Esto se llama flamear. Y usted va moviendo a través del brazo. ¿Se acuerdan que es como una especie de triángulo? Entonces ustedes mueven la llama hacia arriba y hacia abajo por el tubo Thiel. ¿Qué llama debiéramos utilizar? ¿La luminosa o la azul? La azul. Muy bien, muy bien. Ahí está haciendo el movimiento que les digo yo. Porque la idea es que este movimiento del aceite llegue y choque con el bulbo del termómetro, y al hacer que se mueva se homogeneiza la temperatura del aceite dentro del tubo Thiel. Y fíjense bien que lo tiene sin tapón, así no hay problema. Ya, y aquí tienen que estar eternamente hasta que terminen, hasta que lo registren. Ahora, pregunta, ¿está bien la llama que tiene la profesora? No. No, de hecho, le está colocando negro a la pinza, le faltó regularla un poco más. Bueno, no, con esa llama.
up Ahí lo to arregló. the compound become Esa llama así calienta. At that time we need to note down the temperature. ¿Ya? Buenísimo. Este fue el mejor video. Yo tenía otro antes, pero este fue el mejor video que encontré. El otro lo perdí. Oh. The temperature range is at the Uric acid is 120 Ya, no se ve lo que degrees. ocurre, pero vamos para allá. Volvemos al video que les mostré anteriormente, pero yo me voy a adelantar unos minutos. Les voy a mostrar qué es lo que ocurre, qué es lo que nosotros vamos a ver efectivamente. Ahora, aquí nosotros lo vamos a ver con un instrumento que yo les dije que tiene una lupa. Aquí hay distinto. Aquí usted, bueno, yo se los voy a explicar. Yo esto lo he utilizado. Uno programa la temperatura y hace una rampa de temperatura. Entonces, por ejemplo, les dice, quiero que llegue hasta uno conoce más o menos la temperatura de la muestra, entonces ya calienta hasta 130. Y esto calienta soplado. Así, ¡pum! ¿Ya? Ahora, como dice aquí, cuando llega hasta cierta temperatura es rápido, pero ya después hasta cierto tiempo entiende que empieza a calentar más lento, porque nosotros tenemos que ver el cambio, pues si nosotros lo hiciéramos de una no veríamos nada. Entonces, presten atención ahora cómo se ve. Miren. No sé si están viendo que está cambiando. Mire, se está fundiendo. Entonces, esa primera como burbuja es el comienzo del punto de fusión. Mire, se está terminando de... Se acabó. Y esa es la segunda temperatura. Y entonces, ahí está el rango de punto de fusión. Primera burbuja, comienzo de punto de fusión. Segunda burbuja, o sea, todo totalmente fundido, término del punto de fusión. Y simplemente nosotros sacamos el promedio de esas temperaturas y tenemos el, entre comillas, punto de fusión. ¿Sí? No sé, y eso sería la clase del día de hoy. Muy cortito, muy conciso. Me voy a salir de acá.